Séptimo grado, Escuela de Pastoral. Lección 17. Previo al ingreso prometido. ¿Sabías que Dios usó hasta una burra para detener a un falso profeta y bendecir a su pueblo? Hoy descubriremos cómo la fidelidad de Yahvé guía a Israel en los últimos pasos antes de entrar en la tierra prometida, y que nos enseña esto a nosotros, hoy, en nuestro propio desierto. Oración. Oh Dios Altísimo, Rey de los siglos, fuente inagotable de fidelidad y guía en medio del desierto. Mira, Señor, a este pueblo peregrino, que avanza entre riscos y ríos, entre promesas vislumbradas y pruebas no concluidas, como a Israel en las llanuras de Moab, frente al Jordán que aún no ha cruzado. Así nos hallamos nosotros, sedientos de tu rostro, temerosos de los gigantes, tentados por sortilegios del mundo, que prometen poder con oro, y maldición disfrazada de prudencia. Mas tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que brota de tus labios eternos es bendición que no se revoca, elección que no se deshace, pueblo apartado para tu gloria, numeroso como el polvo del camino, y santo como la roca de la que brotó el agua. Haz, Dios de Moisés y de los patriarcas, que esta lección no quede en letra muerta, sino que penetre como espada viva, hasta las hendiduras del alma. Ilumina los ojos del entendimiento, para ver en cada campamento del camino el dedo de tu providencia, en cada batalla contra Seón y Ag, el triunfo de tu brazo santo, en el balbuceo de una burra, la voz del cielo que reprende, la ambición disfrazada de obediencia. Concede la gracia de caminar, como quien sabe que ya fue bendecido, no buscando augurios en las alturas paganas, sino fijando la mirada en el Pisga espiritual, desde donde se contempla la tierra de la promesa. Cristo, tu Hijo, nuestra verdadera heredad. Que ningún Balac del mundo, con sus ofertas de honores o riquezas, arrastre el corazón a profetizar contra la verdad que el Espíritu ha sellado. Antes bien, que en medio de la tentación, resuene en lo íntimo la palabra inquebrantable. No te diré sino lo que Dios pusiere en mi boca. Y así, con Israel, pero más aún con la Iglesia, tu nuevo y eterno Israel. Avancemos no por fuerza de armas, sino por la gracia de quien nos ha sacado de Egipto espiritual, cuya fuerza es como la del búfalo santo, cuya morada es entre los justos, cuyo rey es el Verbo encarnado. A ti, Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, sea toda alabanza, ahora y por la eternidad. Amén. Yahvé siempre acompañaba a su pueblo. Segundo punto. Hacia la Transjordania. Se acerca la última etapa del viaje, para dirigirse a la Transjordania. Salidos del monte Jor, acamparon en Salmoná. De Salmona acamparon en Punón, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba, a unos 40 kilómetros del Mar Muerto. Saliendo de Punón, acamparon en Obot. De Obot acamparon en Yeabarim, cerca de la fortaleza de Moab, en la frontera con el país de los moabitas. En Números capítulo 33 versículos 41 al 45 encontramos un escrito paralelo a este, que alude a otras dos etapas o estaciones no mencionadas aquí. Desde Abel Sittim hasta el monte Pisga o Nebo, en la parte septentrional de Moab. Las dos versiones indican caminos distintos. Parece darnos a entender que los israelitas pudieron haberse dividido en dos grupos o columnas que marchaban más o menos paralelos a cierta distancia. Nácar Colunga describe esta última etapa del recorrido de la siguiente manera. De Parán sigue Israel en dirección sur hasta Asion-Gaber, hoy Golfo de Acaba, bordeando por el oeste los montes de Seir. Luego pasan al este de ellos, y siguen con dirección norte, pero sin tocar la tierra de Moab y Amón,
que dejan a la izquierda, hasta llegar a la tierra de los amorreos Sehón y Og, a quienes piden permiso para pasar, hasta bajar al valle del Jordán, frente a Jericó. Para comprender mejor los acontecimientos siguientes, es necesario contar, al menos, con el conocimiento elemental de la topografía de la Transjordania. Con este nombre se designa a una franja muy estrecha, con un término medio de 25 o 30 kilómetros, continuada al este por las llanuras y más allá por el desierto. Al norte, es cortada por el monte Hermón, y en el sur se pierde en la entrada al mar por el Golfo de Acaba, que así se llama la continuación de la fosa jordánica hasta el Mar Rojo. Varios torrentes fracturan física e históricamente a esa región. Edom, por ejemplo, queda definido por el Golfo antes dicho y el Sared, mencionado en Números capítulo 21 versículo 12, que desemboca en la punta sureste del Mar Muerto. Moab, por su parte, queda encajado entre el Sared y el célebre Arnón, que se precipita en el Mar Muerto a media altura del este. Al norte del Arnón nace el país de Amón, que se prolonga hasta el río Yabok y el actual Yarmuk, que desciende al Jordán no lejos del lago de Tiberíades, y de Basán, al frente de Galilea. La arqueología de Transjordania ha revelado la existencia de un hiato cultural entre el año 1800 y el 1200 a.C. Después de esta última fecha, que inicia la época de hierro, se multiplican las fortalezas amonitas y especialmente moabitas. Continuemos con el relato del itinerario israelita en el desierto. De Yeabarim, frente a Moab, se marcharon y acamparon en el valle de Sared. Partieron de allí para acampar a la otra orilla del Arnón, en el desierto. El Arnón divide a los moabitas de los amorreos. Es el río principal que, desde el oriente, desemboca en el Mar Muerto. De allí marcharon a Beer. Beer significa pozo. Esto induce a creer que se trata de un pozo obtenido por Moisés de un modo semejante al narrado en Números capítulo 20, cuando brotó agua de la roca. Del desierto se dirigieron a Mataná. De Mataná a Naaliel. De Naaliel a Abamot. De Abamot al valle que está en las campiñas de Moab, al pie de la cumbre del Pisga, que mira hacia el desierto. Este fragmento del itinerario, según Números capítulo 33 versículos 44 al 49, nos conduce al conocimiento de la última etapa hacia el Jordán. Los capítulos 22 al 24 del libro de Números narran con más detalles los hechos principales acaecidos en esta parte del viaje. Victoria sobre los amorreos. Aunque hay quienes afirman que el siguiente relato es tardío, al ser una compilación deuteronomista, sigamos con la secuencia acostumbrada. Este relato prosigue los sucesos anteriores al establecimiento de Israel en la tierra de promisión. Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: «Quiero pasar por tu tierra. No torceremos hacia los campos ni viñas, ni beberemos agua de los pozos. Iremos por el camino real hasta pasar por tus fronteras». Mas Sehón no permitió que Israel pasara por su territorio. Antes bien, reuniendo su gente, salió al encuentro de Israel en el desierto, y vino a Jasa, donde atacó a Israel, según Números capítulo 21 versículos 21 al 23. El primer combate real israelita fue contra los amorreos, en futuro territorio ammonita. ¿Quiénes eran aquellos amorreos? Existen indicios suficientes que sugieren que el territorio amorreo en cuestión era en realidad territorio moabita. El uso bíblico del vocablo amorreo, como el de hitita, parece inspirado en las fuentes asirias y babilónicas del primer milenio, a las que se refieren en general a Siria-Palestina con los términos Hatio-Amurru. Así, el término amorreo sería ideológico y retórico, indicando no un pueblo en sí, sino un enemigo de Israel en relación con las disputas territoriales, y por tanto, con conflictos continuos. Pero, por otra parte, existen también indicios suficientes como para considerar a los amorreos como una nación bien constituida. De hecho, se les considera un pueblo semítico venido del desierto siriárabe,
instalados desde fines del tercer milenio al norte de Siria. La Biblia los menciona en la época de los patriarcas, según Génesis capítulo 14 versículo 7. Bajo la presión de los hititas, se deslizaron hacia el sur. Así se les halla en los siglos XV y XIV al sur de Siria, al norte de Canaán y a lo largo de la ribera del Jordán. En el tiempo de la llegada de los hebreos, un grupo de amorreos ocupaba el país situado al norte del Arnón hasta el Yabok, frontera del reino de Basán. A los hechos narrados en el capítulo 25 de Números, posteriores a estos, 5 reyes amorreos, el de Jerusalén, Hebrón, Yarmut, Laquis y Eglón, viendo la penetración de los hebreos en Canaán, formaron una coalición y asediaron a los gabaonitas, que habían hecho alianza con Josué. Este liberó a los sitiados, capturó a los 5 reyes y los aniquiló. Luego se apoderó de la totalidad del país, según Josué capítulo 10. Pero Israel lo hirió, al país de los amorreos, y se apoderó de su tierra desde el Arnón hasta el Yabok, hasta los hijos de Amón. Tomó Israel todas estas ciudades y habitó en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y todos sus territorios. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos. Así vino a habitar Israel en la tierra de los amorreos. Entonces Moisés envió exploradores a Jazer, y tomaron sus aldeas, expulsaron a los amorreos que allí habitaban, según Números capítulo 21 versículos 24 a 28 y versículo 32. Derrota del rey Ag. Después de vencer a los amorreos, el pueblo israelita dio vuelta, subiendo por el camino de Basán, región de Transjordania situada al este del lago de Genesaret, al oriente del Jordán. Pero Ag, el rey de Basán, salió al encuentro de Israel, él con todo su pueblo, para darles batalla. Yahvé dijo a Moisés: No les temas, porque los he entregado en tus manos, a él y a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y le derrotaron, a él, a sus hijos y a todo su pueblo, sin dejarle un hombre con vida. Y tomaron posesión de su tierra, según Números capítulo 21 versículo 35. En el libro del Deuteronomio, en su capítulo 3, encontramos más detalles de este suceso narrado por el mismo Moisés. Y Yahvé, nuestro Dios, entregó en nuestra mano también a Ag, rey de Basán, y a todo su pueblo, y le derrotamos sin que nadie quedase con vida. Conquistamos entonces todas sus ciudades, no hubo ciudad que no se las quitásemos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Ag en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muy altas murallas, con puertas y cerrojos, sin contar las ciudades sin muros, que eran muy numerosas. Las consagramos al exterminio, como habíamos hecho con Sehón, acabando completamente con cada ciudad. Hombres, mujeres y niños. Para nosotros tomamos por botín todo el ganado y el despojo de las ciudades, según Deuteronomio capítulo 3 versículos 3 al 7. Es claro que las 2 victorias sobre los amorreos y sobre Ag se debieron al poderoso brazo de Yahvé, más que a la bravura o técnica militar de los israelitas. El autor desea resaltar la asistencia salvadora de Dios de la alianza, fiel siempre a ella. De cualquier manera, toda la gesta transjordánica se cifra en aquellas 2 guerras en la etapa anterior a la posesión de la tierra de Canaán. Se trata, por tanto, de 2 hechos salvíficos, tenidos por arquetipos. Ag era, según la fuente bíblica, el último representante de los refaítas, población de estatura gigantesca, como podía verse en su lecho. Ag, rey de Basán, era el último superviviente de la raza de los gigantes. En Rabá, ciudad de los amonitas, se muestra su cama en las campiñas de Moab. Balac y Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Sefor, supo todo lo que Israel había hecho a los amorreos, y atemorizóse Moab grandemente frente a un pueblo tan numeroso.
Perdido el ánimo ante los hijos de Israel, dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora esta multitud devorará todos nuestros contornos, a la manera del buey que devora la hierba del campo. Balac, hijo de Sefor, era a la sazón el rey de Moab. Envió, pues, mensajeros a Balaam, hijo de Bie, a Pite. Lo invitó a venir, diciéndole: Un pueblo que ha salido de Egipto y que cubre la faz de la tierra está acampando frente a mí. Ven, te ruego, y maldice a este pueblo, porque es demasiado fuerte para mí. Quizá así logre derrotarlo y arrojarlo del país, porque es bendito aquel a quien tú bendijeres, y maldito aquel a quien tú maldijeres, según Números capítulo 22 versículos 1 al 6. Balac, amedrentado por los avances de los israelitas en su territorio y no sintiéndose con las fuerzas suficientes para vencerlos, renuncia a la resistencia activa y busca, en unión con los madianitas, vecinos de su país, otro remedio para deshacerse de los israelitas. Recurre a medios mágicos que estaban muy en boga en aquellos pueblos paganos, e invocó, contra ellos, el culto poder de un adivino extranjero, el famoso mago que conocía y que vivía junto al río, es decir, en la región del Eufrates. Su nombre era Balaam, quien debió gozar de una gran reputación en todo el oriente, pues traspasaba sus fronteras. Esta petición hecha por el rey presume la creencia general de que una bendición o una maldición tenía absoluta eficacia para quien la recibiera, ya fuera buena o mala. Según esta antigua creencia, una maldición pronunciada por una persona investida de autoridad llevaba en sí misma el poder de producir el efecto correspondiente. Los habitantes de esas regiones consideraban que, una vez pronunciada la bendición o la maldición, no podía ser revocada. Fueron, pues, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, llevando en sus manos el estipendio del mago, y, llegados a Balaam, le refirieron las palabras de Balac. Él les contestó: Pasad la noche aquí, y os responderé según me diga Yahvé. Quedaronse, pues, los príncipes de Moab con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Sefor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí un pueblo que ha salido de Egipto y que cubre la faz de la tierra. Ven, por lo tanto, y maldícelo, quizás así pueda combatirlo y rechazarlo. Y dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas ese pueblo, porque es bendito, según Números capítulo 22 versículos 7 al 12. Los enviados de Balac habían llevado el estipendio del mago por el precio del conjuro, es decir, como pago a su servicio, e inducirlo a maldecir a Israel. Balac, inquieto por los progresos realizados por Israel, no escatimaba por lo mismo los regalos, puesto que una maldición eficaz les libraría de los israelitas. Es de considerar el que Ag no haya recurrido directamente a su Dios y haya preferido hacerlo por esta otra vía. Balaam despidió a los mensajeros, diciéndoles que Yahvé no le había permitido ir con ellos. Al transmitirle ellos a Balac sobre su negativa, entonces Balac envió de nuevo otros príncipes a Balaam para decirle: Así dice Balac: Te ruego no dejes de venir a mí, que yo te colmaré de honores y haré todo lo que me digas, con tal que vengas y me maldigas a esta gente. Mas Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese tanta plata y oro como cabe en su casa, no puedo desoír la palabra de Yahvé, mi Dios, haciendo lo contrario, sea cosa chica o grande. Quedaos, pues, aquí esta noche vosotros también, para que yo sepa que más me diga Yahvé. Y vino Dios de noche a Balaam y le dijo: Si estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás solamente lo que yo te dijere. Y levantóse Balaam por la mañana, aparejó su asna y marchó con los príncipes de Moab. Sin embargo, se encendió la ira de Dios al emprender el viaje. El ángel de Yahvé se puso en el camino para cerrarle el paso, según Números capítulo 22 versículos 15 al 22. Al parecer, Balaam esperaba que,
insistiendo, obtendría de Dios, como la obtuvo, licencia para aceptar la invitación. Dios permitió que esta vez Balaam no rechazara de nuevo tal invitación de ir con ellos y hacer o decir hasta donde le era permitido sin faltar a la justicia y a la verdad. Sin embargo, el permiso por Dios no excluye cierto disgusto de él, pues Balaam se sirve de hecho de tal permiso, ya que va por el camino como persona notable, porque ir montado en asno o burro significaba, en aquellos tiempos, ser reconocido como persona importante. Además, acudía a la cita con el deseo íntimo de complacer a Balac en contra de la voluntad de Dios, o por lo menos, se ponía en riesgo de ceder a la tentación o a la presión. Para preservarlo, le envía un ángel a su encuentro. Algunos, entre ellos Orígenes, creen que este ángel es el arcángel San Miguel, protector de Israel, según Daniel capítulo 10 versículo 21 y capítulo 12 versículo 1. Cuando la burra vio al ángel de Yahvé parado en el camino, con su espada desenvainada en la mano, se desvió del camino, andando por el campo. Balaam la golpeó para volverla al camino. Entonces el ángel de Yahvé se apostó en una hondonada entre las viñas, con un muro de un lado y un muro del otro. Al ver la burra al ángel de Yahvé, se arrimó al muro y apretó el pie de Balaam contra la pared, el cual volvió a golpearla. Una vez más se adelantó el ángel de Yahvé y se puso en un sitio estrecho, donde no había espacio para desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, al ver la burra al ángel de Yahvé, se echó en tierra debajo de Balaam, el cual, enfurecido, le pegó con el bastón. Mas Dios abrió la boca de la burra, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho para que me pegues ya por tercera vez? Balaam le respondió: ¿Por qué haces burla de mí? Ojalá tuviera yo una espada, que ahora mismo te mataría. Replicó la burra a Balaam: No soy tu asna, en que has cabalgado siempre desde que yo soy tuya hasta hoy. Por ventura, he hecho contigo jamás cosa semejante. Él respondió: No, según Números capítulo 22 versículos 23 al 30. ¿Por qué Balaam, si era profeta, maltrataba de tal manera a su animal? ¿A qué se debió que no se sorprendiera de que su asna hablara y no reconociera este hecho como un prodigio divino? Y si conoció, por la misma burra, sus razones, ¿por qué respondió tan agresivamente, al grado de decir que, si pudiera, la mataría? ¿Acaso era justificado tanto enojo? Eso es solo uno de los indicios de que, aunque recibiera mensajes de Dios, no era en realidad su profeta, como lo veremos más adelante. Además, que esta comunicación con Dios no le privaba de su deber de contener su temperamento con los defectos y limitaciones humanas. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam, de modo que vio al ángel de Yahvé parado en el camino, con la espada desenvainada en la mano, e inclinándose, se postró sobre su rostro. Y díjole el ángel de Yahvé: ¿Por qué has pegado a tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para cerrarte el camino, pues tu viaje es perverso delante de mí. Me vio la burra y se desvió delante de mí estas 3 veces. Si no se hubiera desviado de mi presencia, te habría matado a ti, y a ella la habría dejado con vida. Dijo entonces Balaam al ángel de Yahvé: He pecado, porque no sabía que te habías apostado contra mí en el camino. Si la cosa te parece mal, ahora mismo me volveré. El ángel de Yahvé respondió a Balaam: Ve con esos hombres, pero habla solamente lo que yo diga. Fue, pues, Balaam con los príncipes de Balac, según Números capítulo 22 versículos 31 al 35. El texto ignora a los príncipes enviados por Balac y no los menciona en el momento de la aparición del ángel de Yahvé. Si fueron testigos directos o no, si estaban lejos o relativamente cerca, si escucharon a la burra o si también vieron o escucharon al ángel, esto nos recuerda cuando San Pablo se dirigía a Damasco y fue tirado del caballo para escuchar las palabras de nuestro Señor. Este relato nos da a entender, desde el primer momento, que no se trata de algo producido por la imaginación de Balaam,
sino de un hecho realmente sobrenatural. El que un animal hable y en el momento preciso solo es posible por voluntad de Dios. Las palabras del asno son incluso más racionales que las de Balaam, que profería insultos, sin darle importancia al milagro, y por tanto, a un hecho venido de arriba y que, por lo mismo, algo se le daba a conocer. Por eso, San Pedro escribió a este respecto de los que se desvían del camino que les marca su vocación, que, dejando el camino derecho, se han extraviado para seguir el camino de Balaam, hijo de Bie, que amó el salario de la iniquidad. Mas fue reprendido por su transgresión. Un mudo jumento, hablando con palabras humanas, reprimió el extravío del profeta. Según 2 Pedro capítulo 2 versículo 16. San Agustín observa que el milagro consistió no en que Dios diese entendimiento a un animal, sino en que, por boca de éste, hizo oír a Balaam, de una manera comprensible, lo que quería transmitirle. Cuando Balac supo que venía Balaam, salió a su encuentro hasta Ir Moab, situada en el límite del Arnón, en el extremo de la frontera. Y dijo Balac a Balaam: ¿Acaso no he enviado a llamarte? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees tal vez que yo no soy capaz de recompensarte? Respondió Balaam a Balac: Heme aquí, he venido a ti. Pero, ¿podré yo acaso decir algo? No te diré otra palabra sino la que Dios pusiere en mi boca. Y marchóse Balaam con Balac, y llegaron a Kiriat Jusot. Y sacrificó Balac ovejas y bueyes para hacer presentes a Balaam y a los príncipes que lo acompañaban. Al día siguiente, tomó Balac a Balaam y le hizo subir a Bamot Baal, desde donde podía divisar la parte extrema del pueblo israelita, según Números capítulo 22 versículos 36 al 41. Ir Moab o Ar Moab significa ciudad de Moab o una ciudad de Moab. Balac recrimina a Balaam como si no supieran los dos que, como rey, podía colmarle de regalos o de honores. Nótese el orgullo y soberbia del rey y de Balaam. Balaam se presenta como profeta de Dios. No te diré otra palabra sino la que Dios pusiere en mi boca. Palabras adecuadas para quien es un verdadero profeta de Dios, pero Balaam no lo era internamente, solo en lo exterior, para ser visto por los demás. Posteriormente, lo llevó a Kiriat Jusot, que San Jerónimo lo traduce como la ciudad que estaba en los términos de su reino. Además, debido a la relevancia que le daba Balac al hecho, hizo sacrificar animales para agradar a Balaam y a los príncipes. Es significativo que, al día siguiente, Balac hiciera subir a Balaam a Bamot Baal, que significa alturas de Baal, es decir, lo llevó con el dios Baal, y en las alturas, es decir, en el monte donde le ofrecían sacrificios a este falso dios, un lugar sagrado para Balac, seguramente muy retirado del Pisga. Desde dicho monte podía verse parte del campamento israelita. Baal era un dios muy extendido de aquellas regiones. Era el dios de las tormentas y de las tempestades. Tenía como pareja a Astarot. Primer oráculo de Balaam. Naturalmente, Balac esperaba que la generosidad de sus ofrendas le consiguiera lo que pedía. Dijo Balaam a Balac: Edifica aquí 7 altares, y prepárame aquí mismo 7 becerros y 7 carneros. Hizo Balac según ordenara Balaam, y ofrecieron sobre cada altar un becerro y un carnero. Después dijo Balaam a Balac: Ponte junto a tu holocausto, en tanto yo me voy a ver si Yahvé viene a mi encuentro, y lo que él me diga, esto manifestaré. Y se alejó a una colina desierta, según Números capítulo 23 versículos 1 al 3. Hagamos notar el número 7, que también entre los pueblos paganos tenía un carácter sagrado. Por eso, los 7 altares eran para ellos un verdadero motivo para ser respondidos de arriba. Era común entre los magos de Mesopotamia que ofrecieran sacrificios como estos para conocer la voluntad de sus dioses. Notemos también algo muy significativo en relación a Balaam. ¿Qué tan consciente se encontraba ofreciendo, según el sacrificio, a Yahvé en el altar de otro dios? ¿Acaso quería demostrarle a Balac y a sus acompañantes que Yahvé es el único y verdadero Dios?
Estas preguntas se responderán por sí mismas, como lo veremos más adelante. Efectivamente, salió Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: He preparado 7 altares y he ofrecido un becerro y un carnero en cada altar. Y Yahvé puso en boca de Balaam una palabra y dijo: Vuélvete a Balac, y hablarás así. Vuelto a él, lo vio todavía parado junto a su holocausto, con todos los príncipes de Moab. Entonces pronunció su oración y dijo: De Aram me hizo venir Balac, el rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Ven y abomina a Israel. ¿Cómo maldeciré yo a quien no ha maldecido Dios? ¿Cómo voy a abominar a quien no ha abominado Yahvé? Desde la cumbre de las peñas le veo. Desde lo alto le estoy contemplando. Es un pueblo que habita aparte, y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién podrá contar a Jacob, numeroso como el polvo? ¿Enumerar siquiera la 1/4 parte de Israel? Pueda yo morir la muerte de los justos, y sea mi fin semejante al suyo. Según Números capítulo 23 versículos 7 al 10. Balaam inició su oráculo por obra de Yahvé, diciendo que de Aram, es decir, de Mesopotamia, lo ha hecho traer Balac, y pronuncia su oráculo. Imposible maldecir a Israel. Este es un pueblo que habita aparte, es decir, es un pueblo privilegiado que se distingue de todos los demás por la superioridad de su elección y de su destino. Numeroso como el polvo, sus descendientes son y serán tan numerosos como los granitos de polvo. Esta es su primera bendición. Primero, Israel es una nación bendita de Dios, percatándonos de esto en todo el Antiguo Testamento. Segundo, un pueblo separado de todos. Esto se cumple hoy en el hecho notable y patente del pueblo judío, único de la antigüedad que subsiste todavía y vive en medio de todos los pueblos sin mezclarse con ninguno. Tercero, tan numerosos como el polvo, que confirma la promesa hecha a Abraham y que su plenitud está aún por cumplirse, hasta el fin de los tiempos, cuando Israel se convierta a Cristo. Las profecías de Balaam se refieren literalmente a Israel y típicamente a los cristianos. Segundo oráculo de Balaam. Dijo Balac: ¿Qué has hecho? Te he llamado para maldecir a mis enemigos, y tú los has colmado de bendiciones. Respondió él y dijo: ¿No tengo yo que observar las palabras que Yahvé pone en mi boca? Dijo Balac: Ven, te ruego, conmigo, a otro lugar, desde donde podrás verle. No verás sino su parte externa, no le verás todo, y maldiciéndolo desde allí. Y le llevó al lugar de las atalayas, situado en las alturas del Pisga, donde edificó 7 altares y ofreció en cada altar un becerro y un carnero. Y dijo Balaam a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, mientras voy al encuentro de Dios. Y salió a su encuentro, y, poniéndole una palabra en la boca, le dijo: Vuelve a donde estaba Balac, y le dirás así. Y volvióse él, y, he aquí que estaba todavía parado junto a su holocausto, con los príncipes de Moab. Le preguntó Balac: ¿Qué te ha dicho Yahvé? Entonces Balaam pronunció su oráculo y dijo: Levántate, Balac, y escucha. Préstame atención, hijo de Sefor. No es Dios un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él dice una cosa, ¿no la hará? Si él habla, ¿acaso no la cumplirá? He aquí, la bendición ha sido dada. Él ha bendecido, yo no puedo revocarla. Él no ve iniquidad en Jacob, ni encuentra perversidad en Israel. Yahvé, su Dios, está entre ellos, y a él le aclamarán por rey. Es Dios quien los ha sacado de Egipto. Su fuerza es como la del búfalo. He aquí un pueblo que se yergue como leona, y se alza cual león. No se acuesta sin devorar la presa, y beber la sangre de los enemigos. Según Números capítulo 23 versículos 19 al 24. Balaam ha recibido de Dios la misión de bendecir a Israel. Además,
Dios otorgó a su pueblo una fuerza extraordinaria que ocasiona la reacción desesperada de Balac. Balac dijo a Balaam: «Ya que no puedes maldecirle, tampoco le bendigas». Pero Balaam le respondió: «¿No te ha dicho: todo cuanto hablare Yahvé, eso debo hacer?» Según Números capítulo 23 versículos 25 y 26. El lugar de las atalayas mencionado era un lugar elevado al cual Balac llevó a Balaam para que pudiera contemplar con mayor facilidad al pueblo israelita. Es digno de hacer mención cómo Balac esperaba el oráculo parado junto a su holocausto. No hay duda de que, aunque equivocado en su concepto del verdadero Dios, contaba con una cierta fe y esperanza en el buen resultado de su ofrenda, además de la labor intercesora del profeta. Pero el resultado fue todo lo contrario. Yahvé no es un hombre que cambia fácilmente de parecer. Si Dios ha determinado algo, en este caso si bendijo a Israel, es inútil esperar que cambie de decisión. Yahvé, a través de este segundo oráculo, otorga otras 3 bendiciones a Israel. Primero, Dios está con Israel y protege a su pueblo, anticipándoles los triunfos del Mesías. Segundo, no existe iniquidad ni perversidad en Israel. Su Dios está con ellos. Tercero, Israel se alzará contra sus enemigos como un león. Dios, por boca de Balaam, afirma que la fuerza de Israel es como la del búfalo. Otros traducen unicornio o rinoceronte. El sentido es: Dios protege a su pueblo con fuerza sobrehumana. Así, Israel es como un búfalo, unicornio o rinoceronte que todo lo vence porque es sostenido por su Dios. Pero también hay quien afirma que probablemente Balaam se refería a un buey salvaje extinguido, frecuentemente representado en los monumentos asirios. Séptimo grado, Escuela de Pastoral, Lección 17. Fin.